Bien, ya le puse a grabar. Como no necesitan ver mi horrible cara, la voy a quitar para que se trabe menos el internet. Y bueno, pues empecemos, ¿no? Vamos a ver los componentes de un compilador. Como recordarán, el contexto de un compilador es el siguiente. Tenemos como entrada al compilador el código fuente. En el código fuente llega a un módulo de preprocesador, ¿sí? Este módulo de preprocesador nos va a expandir nuestro código fuente, le va a agregar nuestras librerías, le va a agregar las macros que hayamos definido, etcétera, ¿no? Este es el resultado del preprocesador, del módulo del preprocesador. Un código fuente Entonces, expandido. ¿Mande? disculpe, el preprocesador es, digámoslo así, de cajón en cualquier compilador, porque de lo que estuve buscando del preprocesador, casi todos me hablaban del preprocesador de C. Sí, por ejemplo, Java importa librerías también, ¿no? Sí, Python, ¿qué importa? ¿Módulos? no sabría decirle, profesor. Sí, importa módulos. Entonces, sí, la mayoría de los lenguajes importa algo, ya sea bibliotecas, librerías, funciones independientes, pero algo le agrega a nuestro código fuente. Si no fuera esto, pues realmente nuestro código sería pues casi ensamblador, ¿no? En donde no necesitamos agregar ninguna función externa. Entonces, la función básica del preprocesador es agregarle, en este caso, las funciones externas, ¿no? Que no son de nuestra autoría, sino que ya existen por ahí. Entonces, podría decirse que sí, que el preprocesador existe para todos los lenguajes, de una u otra manera, pero sí existe. Creo que también elimina los comentarios, ¿no, profe? En el procesador. Elimina los comentarios, los espacios en blanco, eso lo hace más bien, sí hay algunos preprocesadores, pero básicamente lo hace el análisis léxico. Es el encargado de eliminar espacios, eliminar comentarios, y etcétera. Lo hace más bien el analizador léxico. Entonces, el preprocesador de lo que se encarga es, como dice, de importar, pero Ujú. solo como que los mantiene ahí y el enlazador es lo que los une. Así es. Sí, digamos que el preprocesador lo copia. Copia el código de las funciones, lo copia a nuestro código. Y ya el enlazador, pues, se encarga de la parte lógica. ¿Sí? Porque, pues, como tal, no están, digamos, ya están compiladas las funciones externas, ¿no? Ya existe por ahí el código. Eso es lo que hace el enlazado, enlazar nuestro código que resultante con el de las funciones ya existentes. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, creo que sí. Más o menos, ¿no? Después, este código fuente expandido entra al módulo de compilación. En el módulo de compilación, pues se realizan, como habíamos visto, dos fases, la fase de análisis y la fase de síntesis. En la fase de análisis tendremos tres análisis: el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Vamos a después ver a detalle cada uno de estos análisis. Después, la fase de síntesis, pues ya se genera el código y se optimiza el código. El resultado de este módulo de compilación es un código ensamblador. El código ensamblador, la entrada es el código ensamblador y después se ensambla a un código binario no enlazado. Por último, se realiza el enlazado de este código binario, dando como resultado el código máquina ejecutable. Bien, vamos a ver cada uno de estos módulos uno por uno. Preprocesador es el encargado de transformar el código fuente de entrada original a un código fuente puro. Es decir, aquí es donde se expanden las macros, las bibliotecas y todo lo que necesite nuestro código, pues referente al lenguaje que estemos utilizando, ¿no? Se dice que entonces que se enriquece este código. Para realizar un preprocesado racional, necesitamos extender el lenguaje y todo aquello que en el código de entrada sea representativo de una abreviatura.
A esto es a lo que le llamamos macros. ¿Sí se acuerdan que nosotros abreviaban? Bueno, yo no. Se veía por ahí que abreviaban printf, lo abreviaban como P, o scanf se abreviaba como S, y en su código todo cochino nada más escribían P o S en vez de escribir printf o scanf. ¿Llegaron a hacer esa cochinada? No, yo no, pero sí lo llegué a ver. Sí lo llegó a ver, ¿verdad? Sí, luego sí es común hacer eso. Según nos ahorramos nosotros trabajo, ¿no? Al programar, pero le estamos dando trabajo al compilador. Lo que va a hacer esto, pues es que se va a tardar más en compilar nuestro programa, porque pues cada vez que encuentra una P o una S, lo tiene que sustituir por printf o scanf, ¿sí? Bien, entonces, módulo de compilación. En el módulo de compilación se recibe el código fuente extendido, el código fuente expandido. Este módulo principalmente lo que hace, pues, es someter al código fuente de entrada a un análisis léxico, luego a un análisis sintáctico, a un análisis semántico, y además en este módulo se van a construir las tablas de símbolos. Se va a generar un código intermedio al cual se va a optimizar para poder producir un código de salida. Generalmente va a ser un lenguaje ensamblador. Esto es muy importante. Aquí también se crean entonces las tablas de símbolos. Estas tablas nos van a permitir realizar el proceso de traducción de nuestro código. Después va a entrar a un módulo de ensamblación. En su interior se va a realizar, como en el compilador, un análisis léxico, sintáctico y semántico. También se va a crear una tabla de símbolos y va a generar un código intermedio. También se va a optimizar y se va a producir un código de salida. A este código ya se le va a llamar código binario, código máquina. ¿Sí? No, perdón, un código binario, y una vez que se enlaza, pues ya será nuestro código máquina. Entonces, como puede verse, al igual que el compilador, pues realiza las mismas acciones. La única diferencia es que en el compilador es una entrada diferente y la salida del compilador, pues será la entrada del ensamblador. La salida del ensamblador, pues será el código binario. ¿Sí? Profe, una Después, pregunta. claro, Entonces, realmente lo que se trata de un compilador, como es ir traduciendo poco a poco, ir desglosando primero a lenguaje que nosotros conocemos, después pasarlo a ensamblador y así hasta llegar al binario. así es, Es exactamente. cada El una de sus compilador, fases. va traduciendo. Primero, en el análisis léxico, se va a asegurar que las palabras estén bien escritas. Después, en el análisis sintáctico, se va a asegurar de que se encuentren en un orden bien escrito. Para eso va a echar mano de la gramática, ¿no? Porque no es lo mismo decir hola señor que decir señor hola. Las palabras van a estar bien escritas, ¿no? Con ñ, hola con h, van a estar bien escritas. Pero si no se encuentran en el orden correcto, va a haber errores sintácticos, ¿sí? Por último, se realiza un análisis semántico, que me va a analizar si lo que está bien escrito en cuanto a palabras, está bien ordenado en cuanto a gramática, tenga un significado colectivo, ¿sí? Porque pues no va a ser lo mismo que digamos, hola señor, se lo digamos a un perro. No va a tener significado como tal. Eso hace el análisis semántico. Ya después pues se construye el código y se optimiza. Pero pues la parte importante de la traducción son los tres análisis, que esté bien escrito, en un orden correcto y que en conjunto tenga un significado. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Seguimos pues. Enlazador. Es el encargado de realizar el enlazado del código fuente de entrada con las bibliotecas que se necesiten, así como proveer el código de las rutinas necesarias, es lo que les decía, ¿no? Ya en el enlazador se provee el código de printf. El preprocesador nada más pega la función printf, pero aquí ya se provee el código del printf, ¿sí? Y entonces ya podrá realizarse la llamada en tiempo de ejecución. También el enlazador va a modificar las direcciones relocalizables y va a ubicar los datos en las posiciones apropiadas de la memoria, ¿sí? El enlazador entonces ya también se encarga de la gestión de memoria. Este último módulo
es el que produce como salida el código binario enlazado, es decir, el código máquina. Entonces, como les decía, primero entra un código fuente expandido, después pasa por una fase de análisis, por una fase de síntesis, llega a un código ensamblador, ¿sí? Vamos a ver, necesito que me digan. Saúl Cruz, Sí. ¿cuál es el código fuente expandido? Bueno, es el que se genera en el proceso del procesador, del preprocesado, donde se eliminan, se pueden eliminar en ese los comentarios según estuve leyendo, ¿no? Ajá, en Y algunos ajá, y queda un compiladores, sí. lenguaje puro. Sí. Muy bien. Además, pues en este código fuente expandido, pues ya tenemos definidas las macros y las bibliotecas, ¿verdad? Sí, sí, Que claro. necesite nuestro código. Muy bien. Sandate, Sí, dígame. ¿qué análisis se realizan en la fase de análisis? En la fase de análisis tenemos el análisis léxico, el análisis sintáctico y el semántico. Muy bien, perfecto. Miguel Martínez, Aquí estoy. ¿qué realiza el análisis léxico? Es el que se encarga de dar las, de hacer las separaciones, verificar que esté bien ordenado El y, léxico, ajá, el léxico nada más se va a encargar que estén bien escritas las palabras, ¿vale? no, Nada más eso, que estén bien escritas, que por ejemplo, si yo quiero escribir hola y en mi sintaxis del lenguaje debe de llevar H la palabra hola, pues ahí me va a marcar un error, ¿no? Que le falta la H. O por ejemplo en Java ven que string, el tipo de dato string va con mayúscula, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Si yo lo pongo con minúscula, pues este análisis léxico me va a decir, tienes mal escrita la palabra string. Eso va a ser el análisis léxico. ¿Sí, Miguel? sí, sí estoy. Muy bien. Josué Torres, Sí, profe. ¿y qué va a ser el análisis sintáctico? Checa de que estén bien escritas, ¿no? Las palabras. Que estén en un orden adecuado, ¿verdad? El que Sí. estén bien escritas lo hace el análisis léxico, Oh, ya. pero el Sí que que estén estén. en un orden adecuado lo va a hacer el análisis sintáctico, ¿sí? No va a Sería ser lo como. mismo que usted diga, hola señor, a señor hola. Ok. Muy bien. José Antonio Nava. Sí, profe. ¿Y el semántico qué hace? El semántico lo que hace es, ¿cómo le puedo decir? Que tengan un orden preciso, o sea, que esté bien definido lo que se va a hacer, ¿no? No sé si me explico. Que esté bien definido lo que se va a hacer, más o menos. O sea, que la oración, por ejemplo, hablando del español, que la oración sea una oración que nosotros podamos entender. Por ejemplo, Exactamente, el ¿verdad? Que perro está tenga un... caminando, Sí, el perro está caminando, no es lo mismo caminando el perro está, algo así. algo así más o menos, que en conjunto las palabras bien escritas y que se encuentran en orden tengan un significado, ¿sí? Porque, por ejemplo, el perro está volando, ¿no? Las tres palabras estarán bien escritas, están en un orden adecuado, sujeto, verbo y predicado, pero pues no tiene sentido, ¿verdad? Que un perro esté volando, porque pues un perro no vuela. Su tipo de dato no le permite volar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, muy bien. Usted era Iván Hernández, ¿verdad? José Antonio Nava. Ah, sí, José Antonio Nava. Iván Hernández. ¿No está? ¿Ya se fue a dormir, Iván Hernández? Sí tiene activado su micrófono, pero no me oye. Yo creo que tiene mal seleccionado el micrófono. Inri Jiménez.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace entonces? ¿Qué etapas hay en la fase de síntesis? De síntesis Sí, es donde checamos que esté. Perdón. Síntesis. Es donde generamos el código al igual que su optimización. ajá, Bueno, se se genera el código y genera, se optimiza. sí, muy bien, se genera el código y luego se optimiza, ¿verdad? Entonces, pues de eso ya no vamos a preguntar. Obviamente, en la generación de código se genera el código y en la optimización se optimiza. Flores Silva, Sí. ¿qué se imagina usted que se optimiza? ¿Buscando qué? Mm, Pues que se parezca más el código que se recibe con el código que se da, ¿no? No. Lo que vamos a buscar a la hora de optimizar es que sea más rápido y ocupe menos memoria. Ok. Esas dos cuestiones son las que vamos a buscar a la hora de optimizar. Que sea más rápido que el que se generó originalmente y que ocupe menos memoria. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, pues aquí está lo que hemos platicado. La fase de análisis tiene tres: el analizador léxico, el analizador sintáctico y el analizador semántico. Que estén bien escritas las palabras, que estén en un orden adecuado y que en conjunto tengan un significado. ¿Sí? En esta fase se va a dividir al programa en sus elementos componentes y va a crear una representación intermedia. En la fase de síntesis, pues está el generador de código, simplemente pues genera el código intermedio, y el optimizador de código, que va a buscar que nuestro código que nos entregó la fase de análisis sea más rápido y ocupe menos memoria. Después en esta fase se va a realizar la composición o construcción del programa a partir de la representación intermedia. ¿Sí? Entonces, de código fuente expandido vamos a tener un código ensamblador. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a ver de qué trata el análisis léxico. Va a revisar y controlar que las palabras, entre comillas palabras, pues porque tenemos, por ejemplo, un identificador, ¿no? El nombre de una variable. X123, como tal, para nosotros, pues no representa ninguna palabra. Pero para el compilador, esa va a ser una palabra. El nombre de un identificador, el nombre de una variable va a ser una palabra. Entonces va a revisar y controlar que estas palabras estén bien escritas y pertenezcan a algún tipo de token, es decir, a un tipo de cadena. Vamos a verlo más a detalle, pero les adelanto que un token, pues es o una palabra reservada, es como categorizar a las palabras. Puede ser una palabra reservada o el nombre de un identificador o un número o una cadena o un comentario, ¿sí? Esos van a ser los tokens. Entonces va a revisar que estén bien escritas y pertenezcan a algún token definido dentro del lenguaje. Estas categorizaciones pues ya se encontrarán definidas para nuestro lenguaje, ya sea Java, C o cualquier otro. Como por ejemplo que sea algún tipo de palabra reservada o si el nombre es una variable que esté escrita de acuerdo a las pautas de definición del lenguaje. En esta etapa se va a crear la tabla de símbolos, muy importante. Es decir, ¿qué hace esta tabla de símbolos? Pues vamos a tener en una tabla todas las palabras que nos vayamos encontrando en nuestro programa. ¿Sí? Cabe hacer la diferencia que no son todas las palabras que existen dentro del lenguaje, sino las que estamos usando dentro de nuestro programa. Entonces, esta tabla de símbolos contiene las variables y el tipo de dato al que pertenece. Las constantes, el nombre de funciones, los argumentos que recibe y todo lo que se encuentre. Lo va a categorizar nuestro análisis léxico. Se encuentra con una palabra reservada y dice, me encontré una palabra reservada. Luego me encontré un identificador. Luego me encontré un símbolo de igual.
luego me encontré otro identificador, luego me encontré un número, y así va a ir buscando que estén bien escritas y además las va a clasificar. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, una Sí, pregunta. profesor. Sí. ¿Esa tabla es dinámica o ya es estática? O bueno, sí, ¿es estática o es dinámica? Pues al final de este análisis va a terminar siendo una tabla estática, porque el compilador va a revisar todo el código y no se va a detener. Si encuentra un error, pues lo reporta, indica cuál es, pero sigue su análisis. Entonces, revisa todo el código hasta el final, de principio a fin, y con lo que encuentre, genera la tabla. Y ya no cambia. Después, en los demás fases, en las demás etapas del análisis, no cambia la tabla. Ok, entonces durante el análisis léxico se puede decir que es dinámica, al final y es estática. Ajá. Sí, al Ok, final del análisis léxico ya es estática, ya no cambia a partir de ahí. vale, gracias. Sí. Muy bien. Seguimos con el analizador léxico. Los tokens pueden ser de dos tipos: cadenas específicas, como los que decíamos, las palabras reservadas, punto y coma, símbolos de admiración, símbolos de igual, símbolos lógicos como el mayor, menor, aritméticos como el más, el menos, el por, el dividir, el módulo, y no específicas, es decir, las que el programador se invente, como nombres de variables, nombres de identificadores, de constantes, etiquetas, nombres de funciones, nombres de estructuras y así. La diferencia entre ambos tipos de tokens radica en si ya son conocidos previamente o no, si son palabras reservadas o las está inventando el programador. El analizador léxico va a ir ignorando las partes no esenciales, como son los espacios en blanco y los comentarios. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el analizador léxico elimina comentarios en blanco. Entonces, al leer el flujo de caracteres que componen al programa fuente, los va a ir agrupando en secuencias significativas, conocidas como lexemas, ¿no? Las palabras que va encontrando se les llaman lexemas. Para cada lexema, el analizador léxico produce como salida un token de la forma nombre-token, valor atributivo. Es decir, le va a dar un valor. Me encontré al token identificador, un identificador. Es el primero que me encuentro, ¿no? Quizás al momento de declararlo es la primera vez que se me encontró. Después me encuentro el mismo identificador y le voy a asociar el valor atributivo con el que se encontró la primera vez. Es lo que va a ir haciendo el analizador léxico. Va a leer el programa fuente y genera información que utiliza el analizador sintáctico y las tablas, identificando los componentes que tienen un significado colectivo. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación: posición es igual a inicial más velocidad más 10. Entonces, la posición, aquí tenemos que el analizador léxico dice, me encontré un identificador. ¿Cómo sé que es un identificador? Pues fácil, porque no es una palabra reservada. Igual, me encontré el símbolo igual, y aquí lo va poniendo, ¿no? Me encontré un identificador, y es el primero que me encuentro. Después, me encuentro un identificador, es diferente porque pues el primero era posición, y ahora se llama inicial. No es una palabra reservada, entonces indico que es un identificador, y le pongo el 2, el segundo que me encuentro. Después me encontré un símbolo más. Después me encuentro un tercer identificador. No es ni posición, no es ni inicial, es uno nuevo. Le pongo, pues es el tercero que me encuentro. ¿Sí? Después me encuentro un más. Me encuentro un 10 y digo, mira, esta no es ni palabra reservada ni identificador, pero es una constante. Si la conozco, entonces indico que es de tipo constante, y aquí pongo su valor. Como tal, pongo el valor, no necesito poner el primero, el segundo, el tercero que me encuentro, sino en cuanto a constante se refiere, pongo el valor. Entonces va a leer el programa fuente y genera información que utiliza el analizador sintáctico y las tablas, identificando los componentes que tienen un significado colectivo.
Bien, pasamos al analizador sintáctico. ¿Qué hace el analizador sintáctico? Tiene como entrada los lexemas que le suministra el analizador léxico. Es decir, se los va dando uno por uno. De la tabla que vimos aquí arriba, le va entregando este, luego el igual, luego el identificador 2 y así sucesivamente. Entonces, su función será comprobar que estén ordenados de forma correcta, que vayan teniendo un orden correcto. Por ejemplo, que primero le den el sujeto, luego el verbo, luego el predicado, ¿no? En un sentido estricto. El analizador sintáctico también se le conoce como parser. El parser genera de manera teórica un árbol sintáctico. Este árbol se puede ver como una estructura jerárquica que para su construcción utiliza reglas recursivas. El árbol hace posible diferenciar entre aplicar unos operadores y otros, ¿no? Entonces, tenemos el árbol y, por ejemplo, que acá tuviéramos menos. Identificador 1 igual a identificador más identificador 3, pero que por acá estuviera el menos y acá está el más. Entonces, toma este camino. Identificador 1 más identificador 2, ¿no? Así lo hace posible la estructura del árbol, diferenciar entre un orden y otro. Entonces, el analizador sintáctico procesa los lexemas que le suministra el analizador léxico. Comprueba que estén bien ordenados. Si no lo está, genera los informes de error correspondiente. Si la ordenación es correcta, se genera un árbol sintáctico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo del árbol sintáctico de la ecuación. ID es igual a I de 2 más I de 3 más 10. I de 1 es igual a I de 2 más I de 3 más 10. Díganme ustedes, por favor, ¿qué recorrido fue este? ¿Fijo, posfijo o cuál? ¿O me fijo? ¿Alguien? ¿Podría repetir? Pues, ¿qué tipo de orden tiene este árbol? ¿Fijo, posfijo, prefijo? Empieza con un hijo del lado izquierdo. Sube. Igual aquí. Empieza con el hijo del lado izquierdo y sube. Empieza con el hijo del lado izquierdo y sube. ¿Cuál es ese? ¿Posfijo? Posfijo. Me huele a tarea, ¿verdad? Para comprobar si es posfijo o cuál. Muy bien. Agrupa los componentes léxicos del programa fuente en frases gramáticas. Es lo que va a hacer el analizador sintáctico. Semántico. El analizador semántico va a tomar el árbol. Y también va a utilizar la tabla de símbolos. Con esto va a hacer una serie de comprobaciones antes de obtener también un árbol para ir comprobando la consistencia semántica del programa fuente. ¿Sí? Entonces, también va a realizar un árbol, pero a partir del árbol que le otorgó la fase anterior y a partir también de la tabla de símbolos. Va a checar que pues, lo que está escrito tenga sentido, que no diga el perro vuela. También va a revisar que los operadores trabajen sobre tipos compatibles. Si los operadores tienen como resultados elementos con tipos adecuados, y si las llamadas a subrutinas, a subprocesos, tienen los parámetros adecuados, tanto en número como en tipo. ¿Sí? Esto lo realiza el analizador semántico. ¿Cuántas veces ustedes al programar se les olvida que pusieron que la función necesita 3 argumentos y solo le ponen 2 y les aparece el error? Este error es generado, el reporte de este error es generado por el analizador semántico. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle, nada más estamos viendo las generalidades del compilador. Bien, seguimos. Analizador sintáctico. Va a revisar entonces los componentes en su significado y sus posibles variaciones. De ser necesario, opera sobre ellos para efectuar un ajuste. Perdón, aquí me equivoqué, no debería decir sintáctico, sino semántico. ¿Sí? Porque pues ya está realizando
una revisión de los componentes en su significado y sus posibles variaciones. Aquí, por ejemplo, está identificando que 10 es un tipo de dato entero. Entonces, hay programas que realizan un cast implícito y esta la transforma a entero. Después a esta también y por último a esta también. Digan ustedes qué lenguaje conocen que haga esto. Por ejemplo, ¿alguno? ¿O ninguno hace eso? Python, por ejemplo. Python, muy bien, sí. Python lo hace, PHP también. Muy bien. Generador de código intermedio. El generador de código intermedio va a ser la representación de un lenguaje sencillo de la secuencia real de las operaciones que se harán como resultado en las fases anteriores. Simplemente ya lo va a representar. Todo lo que ya analizó, que está bien escrito, que está en el orden correcto y que tiene un significado, ya lo va a representar en un código más sencillo, ¿no? En este caso el ensamblador. Se trata de representar las operaciones a llevar a cabo en un lenguaje más cercano a la máquina final, aunque no a una máquina concreta, sino a una máquina abstracta, ¿no? A un código intermedio. O sea, pero al mismo tiempo que se va realizando el análisis, digo, las tres fases del análisis, ¿se genera el ensamblador o ya es al final en la de síntesis? Ya hasta el final, ya hasta que encuentra que no hay errores. Ok. Cuando no encuentra errores, ya simplemente lo pasa a un lenguaje más sencillo. Sí, porque imagínense que desde el principio vayamos construyendo, ¿no? Y todo estuvo bien, ya tenemos la última línea de código ensamblador, la que nos falta, y al final se equivocó el programador. Ya habíamos construido, ya habíamos optimizado, y entonces pues es trabajar mucho. Entonces, hasta que ya no haya errores, ya empezamos a construir. Sí, tiene sentido, ¿no? Ay, ¿qué Sí. pasó? Llegó alguien. Sigamos, pues. Se trata de representar las operaciones a llevar a cabo. Ah, ya lo leí eso. Este lenguaje intermedio debe ser lo más sencillo posible y a lo vez lo más parecido a la manera de funcionar de la máquina final. ¿Sí? Necesitaremos que sea lo más sencillo posible. Bien. ¿Qué ventajas tiene generar código? Permite crear compiladores para diferentes máquinas con bastante menos esfuerzo que realizar todo el proceso para cada una de ellas. ¿Sí? Es más o menos lo que decíamos, ¿no? El generador de código nos permite realizar el mismo trabajo, pero con menos esfuerzo. Y además nos va a permitir, pues, generar el código final para diferentes máquinas. Igual esto lo hacemos una vez que ya tengamos todo el código hecho, ya sin errores. Va a permitir crear diferentes lenguajes para una misma máquina sin tener que generar cada vez el código final. ¿Sí? Por ejemplo, la ecuación que teníamos al principio, temp1 va a ser igual a temp entero 10, perdón, a tipo de entero 10. Temp2 va a ser igual a i de 3 más temp1, temp3 igual a i de 2 más temp2, i de 1 va a ser igual a temp3. ¿Sí? Entonces, este sería más o menos un lenguaje ensamblador del código que vimos hace rato, que vimos al principio. Optimización de código. Trata de mejorar el código intermedio de manera que se produzca un mejor código destino. Mejor significa más rápido, pero pueden lograrse otros objetivos, como más corto o un código de destino que consuma menos recursos de nuestra máquina. Un lenguaje simple de generación de código intermedio, seguido de la optimización de código, es una manera razonable de obtener un buen código destino. ¿Sí? Entonces, pues, la optimización de este código quedaría más o menos así. Temporal 1 igual a i de 3 por 10. I de 1 igual a i de 2 más temporal 1. Me parece que aquí en vez de por es más. ¿Sí? Pero pues ya está optimizado a como lo teníamos, a como nos lo entregó el generador de código.
Al tener menos variables, pues por supuesto será más rápido nuestro código y ocupará menos espacio. ¿Sí? Entonces, el generador de código va a recibir como entrada, aquí me parece que es optimizador de código, va a recibir como entrada una representación intermedia del programa fuente y la asigna al lenguaje destino. En este caso es un código relocalizable o código ensamblador. Si el lenguaje destino es código máquina, se van a seleccionar los registros o las localidades de memoria para cada una de las variables que utiliza el programa. ¿Sí? Entonces, en este paso ya vamos a distribuir nuestras variables en el fragmento de memoria que nos haya otorgado el procesador para nuestro programa. Después, las instrucciones intermedias se van a traducir en secuencias de instrucciones de máquina que realizan la misma tarea. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya tendríamos nuestro código ensamblador del ejemplo que hemos estado viendo. Mover i de 3 a R2, después multiplicar 10 por R2, mover i de 2 a R1, sumar R2 con R1, y por último mover R2 a i de 1. Administración de la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una estructura de datos auxiliar, donde se va a guardar información sobre las variables declaradas. Por ejemplo, se pueden guardar sus tipos, las funciones y procedimientos a las cuales están asociadas, el nombre, sus parámetros, sus valores. En general, Algo así como metadatos. algo así como los metadatos, exactamente. Así es, algo así parecido. En general, ¿cuánta información va a ser necesaria en el proceso de compilación? Toda la información que nosotros podamos dar de una variable será útil para el proceso de compilación. La estructura de datos debe diseñarse de tal forma que permita al compilador buscar el registro para cada nombre y almacenar u obtener datos de ese registro con rapidez. Digan ustedes, recordando su asignatura de estructuras de datos, ¿qué estructura elegirían para construir la tabla de símbolos? Una lista enlazada. ¿Circular o no? O simple la lista. ¿Circular la lista o simple? Pues con una simple podría, ¿no? Ser. Con una Porque lista simple. tiene que ser dinámica, ¿no? Porque Sí. y puedes como insertar y sacar cualquier símbolo o tienen un orden jerárquico los símbolos en Sí, la tabla. sí lo Entonces, tienen. podría Sí, ser una pila, ¿no? También. podría ser mejor una pila, ¿verdad? Porque sí tienen un orden. Si recuerdan, el analizador léxico va diciendo, me encontré un identificador, es el primero que me encuentro. Me encontré otro, es el segundo. Me encontré otro, pero es el primero que me encontré. Entonces, sí van llevando un orden. Sí, no los podemos sacar o meter indistintamente. Muy bien. Manejo de errores. Al encontrar errores, mientras más información sea capaz de dar el programador, será mejor. Por ejemplo, en qué palabra, en qué posición, en qué línea, en qué columna, si es un error léxico, sintáctico o semántico, ¿no? Entre más información se dé, pues será mejor para el programador. La detección de errores no siempre es posible en la fase que se producen. Algunas veces se detectarán en fases posteriores y algunos de ellos no podrán detectar ya que se producirán en tiempo de ejecución. ¿Qué les ha pasado, no? Que su programa compila sin errores, todo perfecto. Y, por ejemplo, en C, a la hora de capturar una variable, se traba su programa y se muere. Les faltó el ampersand, ¿no? No pudo el compilador checar ese error en tiempo de compilación, sino que sucedió hasta tiempo de ejecución. ¿Qué les ha pasado eso? Nunca, ¿verdad? No, no, jamás. No, nunca les pasó. Nunca. ¿No? Estoy diciendo mentiras. En las fases de análisis sintáctico y semántico es donde suelen aparecer y es importante que el proceso no se detenga. ¿Sí? Ni al primer error ni al segundo, en ningún error se detenga, sino que continúe el proceso de análisis hasta el final
y luego informe de todos los errores encontrados. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a ver otro ejemplo del lenguaje C, ANSI C, un hola mundo, ¿no? Simplemente estamos incluyendo la librería stdio, el método principal, declaramos una cadena, ¿sí? Simplemente dice hola mundo esta frase, después la imprimimos en pantalla y listo, ¿no? Ahí termina, ¿sí? Díganme ustedes, ¿este punto y coma es error? Un error, pero no, sí lo va a ejecutar. Así es como si aquí hubiera espacio en blanco, ¿verdad? No pasa nada. En la primera línea se encuentra la directiva del preprocesador, incluir la biblioteca stdio.h. En esta línea le indica al compilador que tiene que incluir stdio.h. Es decir, va a transformar el código fuente de entrada en código fuente puro expandido, ¿no? Le va a incluir la biblioteca stdio.h. Al pasar por el módulo de preprocesado, el código fuente queda de la siguiente manera. Qué bonito, ¿no? Aquí están todas las funciones de la biblioteca stdio. Cada una de ellas. Por ejemplo, aquí está fgets, fopen, scanf está por aquí, ¿no? Profe, Mande. y cada una de esas bibliotecas tiene su código, ¿no? Así es. Cada una de estas funciones tiene un código, el cual es enlazado en la fase del enlazador. Pero Ese esas código, bibliotecas, Ah, ok, ya entendí ahora sí bien la diferencia entre preprocesador y enlazado. Sí, aquí nada más le damos el prototipo de la función y el enlazado ya le da el código. La profe, definición. pregunta, Sí. ¿estas bibliotecas no lo harían ya un intérprete? Pues ya le estás incluyendo un archivo fuente, ¿no? Ajá. ¿No lo haría ya un intérprete y no ya un compilador? ¿Cómo? No le entiendo su pregunta. Sí, por ejemplo, un intérprete lee de un archivo fuente y ya va ejecutando, ¿no? En HTML, por ejemplo. Ajá, sí. En lenguaje de marcado. Esta biblioteca, por ejemplo, ya tiene ahí como una programación o unos datos. Sí. ¿No lo haría ya un intérprete como tal? Ah, pero le falta nuestro código. Ok. Y ahí es donde necesitamos terminar de revisar todo para poder ejecutar. Y acuérdese que la diferencia será que compilamos una vez y ya podemos ejecutar el resultado n veces. Mientras que el intérprete pues va a tener que hacer el análisis pues las n veces que lo se necesite ejecutar. Sí, aquí nos faltarían printf o de todas esas, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Ahora se dan cuenta por qué era muy lento su programa en C cuando incluían todas las librerías que se sabían. Metían la librería que fueran, que no la fueran a utilizar, la incluían. ¿Qué pasaba? Que el procesador, ándele, el procesador incluía todas estas y se hacía bien lento nuestro programa, ¿no? Y necesariamente porque no necesitábamos todas. Bueno, entonces el nuevo código contiene el encabezado o prototipo de las funciones que se encuentran en el archivo de cabecera stdio.h y que serán posiblemente utilizadas en el código fuente original. Posiblemente, ¿no? A lo mejor no las usa todas. Este código es pasado al módulo de compilación, quien luego, después de analizarlo y verificar si se encuentra correcto, transformará el código fuente en código ensamblador y lo envía pues al módulo de ensamblado. ¿Sí? Entonces, el enlazador, no crean que va a enlazar todo el código, solamente las que necesitó. ¿Sí? Por ejemplo, aquí solamente va a enlazar la de printf y las demás, pues ya no las puedo utilizar. Y pues va quedando algo así en código ensamblador. ¿Sí? Como pueden ver, nada más se invoca a printf, se enlaza a printf. ¿Sí? Se va a enlazar a printf porque apenas este es el código ensamblador. Una vez que se invoque al código enlazado, pues ya va a enlazar con el código de printf. ¿Sí? Ahí va quedando, ¿no? Si hubieran tenido esta plática antes de empezar a programar, les hubiera ido mucho mejor. Este código Sí, sí, ¿verdad? Este código será analizado por el módulo de ensamblado, que lo llevará a código binario no enlazado
y lo enviará al módulo de enlazado. El código de salida enviado al módulo de enlazado pues es el siguiente. Listo. Ahí está nuestro printf. Qué bárbaro, ¿no? Claro que donde aquí hay 3 puntos, pues significa que hay más cosas. Nada más seleccioné en donde aparece la cadena o la mundo, ahí por ahí donde aparece main, donde aparece printf, ¿no? Pero pues hay más código. Yo, No yo está tengo una aquí. pequeña duda. Sí, Tenía entendido que del ensamblado ya salía un binario, que aunque no era no, sí, a ese ya se le llamaba ejecutable, que aunque todavía no tenía todas las funciones enlazadas, sí, pues ya se vería como un binario, ¿no? Y aquí sí, pues no sí. parece binario ese que está ahí. No, está muy feo, ¿no? Así es. Vamos Ujú. a ver la siguiente lámina. Entonces, finalmente, el módulo de enlazado vincula al código binario, como usted dice, ¿no? Al código binario, sin enlazar con las librerías dinámicas necesarias, según sea el caso o no, y produce como salida el código binario enlazado o código binario ejecutable. ¿Sí? Y como usted dice, pues nada se parece a ceros y unos, ¿verdad? Que es lo que deberíamos nosotros de ver. Así es. ¿Qué parecería más esto? Que no es código binario. En la bibliografía que encontré, así es como lo representan, diciendo que este es el código final conocido como código máquina, ¿no? Que al fin y al cabo me pareció más ilustrativo enseñarles algo así, que igual y podérmelos intentar convencer diciéndoles que este era el código final, ¿no? De todas maneras, nada más íbamos a ver ceros y unos. En cambio, aquí podemos ver... Ah, ¿no me están viendo o sí? No. Perdón, voy a Sí, sí quitar se ve la aquí. pantalla. Pero no lo que acabo de escribir en Word, ¿verdad? Pues sí. No. No, eso no. Ah, bueno. ¿Recuerdan la última pantalla que vimos? Y yo pienso que eso sería más ilustrativo que si les enseñara yo una sucesión de ceros y unos y decirles, este es el hola mundo, ¿no? En cambio, si vemos, podemos aquí analizar que, por ejemplo, tenemos, ¿dónde se encuentra mi cadena? Aquí está mi cadena hola mundo, ¿no? Y estos son códigos, pues, que me traducen la cadena hola mundo a ceros y unos, ¿sí? Por ejemplo. Así es. Más o menos. Bien, quiero ahora que hagamos un ejercicio. Hay 17 personas en la clase. Y pues vamos a tener 4 salas. ¿Sí? Todavía no acepten, porque una vez que acepten ya no me van a poder escuchar. Entonces tenemos 4 equipos. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4 equipos. En el primer equipo está Alan, Daniela, Iván, Karen. En el segundo equipo está Eduardo, Flores, José, Miguel. Tercer equipo, Ángel, Aníbal, Antonio Reyes, Inri. Cuarto equipo, Daniel, Josué, Torres, Andate y Saúl. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a obtener 4 mapas mentales de las 2 diapositivas que vimos en la clase pasada y en esta clase. ¿Sí? Al terminar, van a trabajar colaborativamente, pero solamente se va a enseñar un mapa mental. El equipo, entonces, los 4 nos van a platicar, pues, de lo que pusieron en el mapa mental. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ya ahora sí acepten la invitación, agregarse al cuarto. Al room, dice aquí, a la sala, ¿verdad? ¿Me escuchan los que ya se agregaron? No. Los que ya se agregaron, no.
ponerlo. Equipo 1, ¿me escucha? Sí, profesor. Sí, muy bien. Entonces, así como pueden ver, puedo ir pasando de equipos en equipos para ver si tienen alguna duda o llamarme ahí por el chat. ¿Sí? Vale, gracias. Va. Ahora dejen ver cómo me cambio de grupo. Ah, muy bien. Ya vi cómo. Bueno, entonces, sí quedó claro, ¿verdad? No hay dudas de lo que se va a hacer. Pueden hacer el mapa a mano y tomarle foto. ¿Sí? Alan, Daniela, Iván, Karen. Sí, profesor. Muy bien. Sí, Va, que va. profe. Perfecto. Entonces, adelante. Ahorita nada más se escuchan entre ustedes 4. Lo que digan, nada más lo van a escuchar ustedes. Sale pues. Ok, gracias. Va. Equipo 1, ¿lo tiene listo? Sí, profesor. Ah, pues compártalo, por favor, ya puede compartir. Permito. Sí, yo lo comparto. Ah, vale, mejor. Ahí viene, ahí viene. Muy bien, platíquenoslo así rápidamente, por favor. En primera instancia tenemos al preprocesador, ¿no? ¿Sí? Es el que viene aparte es un programa aparte del compilador y aparte copia código a nuestro código en C, ¿no? Que es igual código en C. ¿Sí? Después entra a la fase de compilado. ¿Sí? Donde tenemos la primera parte que es el análisis léxico, Ajá. que se encarga de separar el código fuente en tokens. ¿Sí? Y un token está formado por, bueno, por el valor del token y la clase como, no sé, léxica. Ajá. Después tenemos el análisis sintáctico, que es el que se encarga de hacer el árbol sintáctico con Claro. cada uno de los tokens, uno por uno. Después el analizador semántico, que es la parte del compilador que se encarga de darle, bueno, de ver que el código tenga coherencia, ¿no? Que sea lo que se pide. Sí. Después tenemos la generación del código intermedio, Ajá. que es la fase de compilación que convierte el árbol sintáctico que ya tenemos a un código, ¿no? Intermedio entre ahí. Ujú. Después tenemos la optimización del código intermedio, que es optimizar para reducir ese código y hacerlo más simple. Y generación del código objeto,
donde generamos ya el código objeto. Sí. Bueno, y después sigue la optimización del código objeto, que es optimizar ese código, hacerlo más simple. Después seguiría la parte de ensamblado, Sí. que es donde ya tenemos donde ensamblamos de nuestro código ensamblador. Sí. Damos como resultado el código máquina, ¿no? Bueno, no el código máquina, después, antes de eso, sigue el enlazado. Sí. Que es donde se encarga de enlazar las bibliotecas, el otro código, ¿no? Con nuestro código. El código de las funciones que puso el procesador, así es. Y el cargador también, que es cuando cargamos la información a memoria. Ujú. Y pues, bueno, eso sería todo. Muy bien. Sí, les quedó muy bien. Gracias, compañeros. Equipo 2. ¿No? Sí, Adelante, por favor. ajá. Lo Mi comparto compañero va a hacer el entonces. favor de compartir. Ajá. Ok, sí, sí. Adelante. ¿Sí ven allí? Sí, sí se ve. Ok. Sí. Bueno, nosotros tuvimos ahorita que vi el otro mapa de mi compañero, tuvimos un pequeño error porque lo pusimos como si partiera todo al mismo tiempo, ¿no? El preprocesador, ensamblador y compilador. Sí. Pero pues empezamos por el preprocesador, Ajá. que es el encargado de recibir el código fuente y agrega funciones externas. De ahí pasamos al compilador y ahí dentro genera pues 3 tipos de análisis que va pasando por etapas, ahí sí lo indicamos bien. El primero es el análisis léxico, que verifica que se encuentre correctamente escrito. De ahí pasa al sintáctico, que ahí revisa si están bien escritas las palabras, si no mal recuerdo. Y pasa al final al semántico, que es que tenga algún sentido ya todo esto que se analizó anteriormente. Después se realiza el síntesis, que genera el código y lo optimiza. Y de ahí pasamos a un enlazador, que realiza el enlazado del código fuente. No. ¿Sí es el enlazador? Ensamblado, perdón. Recibe el código ensamblado y realiza una fase de análisis, ubica datos en las localidades de memoria y genera el código binario no enlazado. Y la última etapa sería el enlazador, que realiza el enlace del código fuente que ya obtuvimos con las librerías que le incluimos al código. Ajá. Y nos da como resultado un código máquina. Okay. ¿Por qué ahí se ve en su mapa que el del ensamblado regresa al preprocesador? Error de producción. Se les fue esa rayita. Muy bien. Está bien. Quitando esa, pues sí, sí, les quedó bien, quitando esa conexión. ¿Vale? Ahí les encargo esa. Gracias. Equipo 3. ¿Sí lo terminó, equipo 3? Sí, profesor, sí. Perdón. Adelante. Les comparto pantalla, ¿ok? Sí, por favor. Si nos vemos. Sí, ya se ve. Ok. Sí se ve. Perfecto. Nosotros tratamos de hacer aquí un pequeñito mapa, así como metiendo un poquito de definiciones y pues como que los temas más importantes, bueno, subtemas más importantes del tema de compiladores. Partimos de compiladores en esta parte y tenemos lo que es un lenguaje de programación, nos derivamos a que es un lenguaje artificial, puede utilizarse, crear programas de control del comportamiento físico, lógico de una máquina, donde derivamos lo que es bajo nivel
lenguaje máquina, lenguaje ensamblador y alto nivel, respectivamente. Del lenguaje de programación podremos partir a lo que son los traductores, y son los que toman el código denominado fuente y lo transforman en otro código equivalente denominado objeto. Y en estos traductores tenemos lo que son los intérpretes y los híbridos. Los intérpretes, pues tenemos lo que son la traducción de las instrucciones y la ejecución, así como la generación del código objeto. Y los híbridos, que son los traductores que actúan como intérpretes y como compiladores, y como usan en sus dispositivos Java, C y Android. Ahora, de traductores nos derivamos a compiladores como tal ya, y ahí tenemos lo que ya habíamos comentado: el preprocesador, compilador, ensamblador y enlazado. Acá están las demás definiciones. Partimos también de compiladores, lo que es la fase de análisis y fase de síntesis. Y pues, perdón, aquí se me fue la flechita esta. Tengo por acá, hasta que lo vi. Bueno, de la fase de análisis tenemos lo que es el analizador léxico, el sintáctico y el semántico, que es lo que estuvimos viendo hace un momento, de checar que esté bien escrito, que tengan coherencia, que tengan orden y esa situación. Pues sería así como el mapita donde tratamos de anexar casi todo lo que hemos visto en estas dos clases. Muy bien. Muy completo. Muchas gracias por el esfuerzo. Perfecto. Equipo, ¿cuál queda? Equipo 4. Sí, aquí le comparto mi pantalla. Bueno, no es que quiten eso. Sí, listo. Ok. Pues, a ver dónde está. Como quien dice, tratamos de hacer lo que pudimos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Sí, compañero. Sí, ya se ve. Bueno, tratamos de juntarlo, bueno, tratar de medio poner las ideas. Por ejemplo, los lenguajes de programación se dividen en alto nivel, bajo nivel, y de bajo nivel se ponen, bueno, se clasifican en nivel máquina y en ensamblador. Nos propusimos en poner aquí pues, los traductores y tratar como de dar los traductores que existen actualmente en programación, que son los compiladores que reciben el código, los híbridos, que es la unión de compilador e intérprete, y pues los intérpretes que traducen una instrucción a la vez. Y pues ahí tratamos de poner los ejemplos, por ejemplo, de un lenguaje compilado C, un lenguaje de máquina virtual Java y de un intérprete, por ejemplo, PHP. Pusimos una continuación de compiladores aquí en una línea, pero creo que no apareció. Permítame. Ahí está. Y pusimos lo que son las fases de compilación, que empieza por un procesador, que es el que expande los códigos, carga las librerías, elimina comentarios y genera un código fuente expandido. Después, continuamos con la etapa de compilación, que genera el código intermedio, el cual se optimiza y produce un código ensamblado. La otra etapa es el ensamblador, que crea una tabla de signos y produce un código binario, y el enlazador, que une todas las funciones a los archivos objeto para generar un código ejecutable. Aquí tratamos de explicar que, por ejemplo, en compilación y en ensamblador existe el análisis léxico, sintáctico y semántico, solo que nos faltó medio extender un poco la explicación de estos analizadores. Muy bien. Pero sí les quedó bastante bien. Gracias. Vale, Perfecto. Este sí me lo van a entregar en Classroom. Voy a crear una tarea y solo lo entrega una persona del equipo. ¿Sí? En los comentarios de esa tarea van a escribir los integrantes de todo el equipo. ¿Sí?
¿Les parece Está bien? Además, Sí, muy también bien. les voy a encargar. ¿Mande? Los integrantes de cada equipo, ¿cómo lo sabemos? ¿Ya no se lo saben? ¿Trabajaron juntos y no se preguntaron sus nombres? No me los Qué directo aprendí. trabajo. Ah, qué caray. ¿Cómo le haremos? Y es que si vuelvo a crear las salas, lo crea de manera aleatoria, ya quedarían. O podrían poner en el chat su nombre y un número, poniendo el número de equipo en el que estuvieron. Y así ya cada quien sabe o se jala con los suyos. Ah, exacto, sí, por el número de equipo. Ah, pues sí. Me parece bien. Entonces háganlo ahorita en el chat, ¿no? En el de ahorita. Sí. Va. Pues váyanlo escribiendo. Mientras les platico que les voy a encargar una lectura para la siguiente sesión. Una muy cortita, nada más para que pues ya vayamos de lleno, ¿no? A lo que sigue, que sería el análisis léxico. Sería lo primero que vamos a analizar ya más a detalle. ¿Sí? ¿La va a subir al Classroom? Sí, ahí les doy las instrucciones en el Classroom. Muy bien. Entonces, así como van escribiendo su nombre, pues ya se pueden desconectar y nos veríamos el miércoles. Ok, hasta luego. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta buenas luego, que noches. estén muy bien, igualmente. Ok, muchas gracias, profesor. Nos vemos. A usted, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, se cuidan. Para los de equipo 3, ¿quién lo quiere subir? ¿O quieren yo lo subo? Tú lo puedes descargar, ¿no? Sí, o sea, ya lo descargué. De hecho, estaba creando el drive cuando el profe ya reanudó la sala y pues ya ni les pude preguntar. No, pues, entonces súbelo tú si quieres. Vale, perfecto. Va, va. Ya tengo sus nombres. Sí, Vale, nos vemos. Hasta luego, vale, profesor. bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Profesor, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Sí, para preguntarle si sabe algo de los de ASDRI, si le han enviado el correo o algo. Pues, como que están lentos. Hace rato me mandaron uno, pero no he revisado de quién. Oh, ya. Pero sí los están mandando todavía. Ya pregunté y me dijeron que sí todavía hay tiempo. ¿Usted no sabe hasta cuándo? Los habían dejado que hasta el jueves de la semana pasada. Ah, Solo se caray. podían enviar. O sea, según esto resuelven el 5 de octubre quienes quedaron inscritos. Ah, entonces Pero, todavía hay tiempo. ok, bueno, yo envié la solicitud para este grupo. Ojalá sea el mío el que le llegó. Ah, bueno, sí, entonces sí. Yo creo que sí. Ok, gracias. Por nada. Hasta luego.